Esto es Chile TV. Nuestros paisajes, nuestra gente, nuestros creadores, nuestro día a día, nuestro quehacer, nuestras caras, nuestra historia, nuestra imaginación, nuestras formas de vivir. Estamos en todo el país y en todas las plataformas. Chile TV, nuestra televisión pública para todo Chile. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, perdonen, a un nuevo capítulo de Descabelladas, que no podemos dejar de reír. Se ríen de mí, de eso se ríen, de mí. No, nos reímos de la patita para arriba. De mi patita para arriba. Pero también de la nuestra. De la nuestra, sí. Tampoco. Sí, no, si no hay nada. Pero tú bailas bien, yo no te he visto bailar tanto a ti, Yanna. Yanna baila estupendo. Correcto, yo estupenda. Gracias. Ya, la reina del... ¿Cómo que no se salíamos a bailar salsa? Ay, pero tantos años atrás, no me hagas recordar lo vieja que estábamos. Ya, queridas, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. Vamos. Solo es cortito. En el programa pasado, por un error involuntario, dijimos que los incidentes que habían ocurrido a la ministra Lincolao ocurrieron en la Universidad de la Frontera, cuando en realidad ocurrieron en la Universidad Austral. Nos equivocamos hartos kilómetros. Nos equivocamos que algunos kilómetros. Pero no importa. Un par de cuadritas. Importante. Cariño a la Universidad Austral. A la Universidad de la Frontera, que es la agraviada. Exacto. Bueno, a las dos universidades, muchos cariños. Y lo otro que quiero contarles es que tenemos una visita ilustre, una destacadísima periodista chilena que vive en Londres y muy importante en la BBC Mundo, que es Carola Robino, que nos va a estar simplemente, Carola, qué rico, nos va a estar aquí. No vamos a decir de cuántos años la conocemos. No, tampoco, de pero gusto. Oye, es para nosotros una visita ilustre y la queremos destacar por lo mismo. Bueno, contemos de qué vamos a hablar. ¿El currículum? Ya le pasé el currículum, pum. Y ahora contemos de lo que vamos a hablar. Bueno, hoy día el presidente José Antonio Kast ya entró al Congreso la ley miscelánea y vamos a estar hablando de esta disputa entre políticos y tecnócratas, ¿no? Que también es parte de lo que está ocurriendo al interior del gobierno. Vamos a hablar también de los avances y retrocesos de las 40 horas. Hablaremos de qué nos cuida el proyecto Escuelas Protegidas. Y por último, a pesar de Chile, Bachelet va a la ONU o a postular, ¿no es cierto? Se lanza en su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Contarles también que en el bloque de las entrevistas vamos a estar conversando con Nicolás Eizaguirre, ex ministro de Hacienda en los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, de Educación de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet y actualmente integra el directorio de la Compañía General de Electricidad CGE en Chile, ¿no? Más otros cargos internacionales, Fondo Monetario Internacional, en fin, y por supuesto vamos a desmenuzar con él esta ley miscelánea. A ver, ¿cómo partió? El presidente dijo la frase célebre: estamos trabajando para el empleo, lo demás es música, parafraseando al presidente Lagos cuando dijo lo importante es el crecimiento, lo demás es música. Un documento de más de 200 páginas, y que pretende, ¿no es cierto?, ser el gran corazón de este gobierno. ¿Cómo lo viste, Yanna Levin? A ver, yo creo que en este proyecto de misceláneo se produjo un triunfo del gobierno en el ámbito político-legislativo, pero claramente no ha superado la derrota en el ámbito comunicacional. Las encuestas siguen mostrando un desempeño desastroso. Tú influyes hoy día, 63% beneficia a los más ricos, CADEM 49% está en desacuerdo, Criteria 73% lo mejor es aumentar los impuestos, UDD 53% en desacuerdo con rebajar los impuestos a las grandes empresas.
Por lo tanto, efectivamente se ha establecido, diría yo, un modelo de negociación política con el partido bisagra, y eso es un gran poroto para el gobierno, porque puede trascender incluso este proyecto de ley y transformarse en una política de alianza de ambos actores para la posteridad. El Partido de la Gente Gana, que se anotó un plan, le pusieron incluso un proyecto de ley paralelo, que no está muy claro si se va a tramitar en simultáneo, el plan clase media protegida le pusieron, entonces a cambio de un artículo acá, un plan por allá, tenemos tus votos para aprobar la idea de legislar. Triunfo para los dos, por lo demás, porque 13 votitos no están de más cuando un gobierno no tiene la mayoría. Le faltaban 2 y ahora va a lograr aprobar al menos la idea de legislar. Recordemos que después se vota artículo por artículo y tiene que pasar por 3 comisiones al menos. Eso es lo que decidieron hoy día. Ahora, me parece interesante detenerse un poquito en la derrota en la batalla comunicacional, porque claramente cuando pega tanto, cuando prende tanto este sentimiento de no bajar el impuesto a los ricos, no bajar el impuesto a las empresas, quiere decir que sigue vivo un cierto, no quiero llamarlo resentimiento, un sentimiento antiélite. Y eso está presente y eso no se ha resuelto en Chile, por más que queramos convencernos de que el estallido envejeció mal. Ahí hay una clave de la sociedad chilena a la que hay que ponerle mucho ojo, y es la razón por la cual este gobierno va a tener que tener más trabajo político, no solo legislativo. Alejandra. Me da risa que le llamen ley miscelánea, porque misceláneo, no sé si tú tienes esos archivos de Excel donde uno pone misceláneo, así como comprarse una plantita para la terraza, así como lo misceláneo es lo accesorio, claro, no lo central. Y este proyecto es un proyecto central para el gobierno. Es un proyecto... ¿Para ti comprarte una plantita de accesorio? Sí. Yo estoy muy primero en mi lista. Pero bueno. Bueno, cada cual tiene sus prioridades. Pero digamos que en un Estado hacer reformas de esta naturaleza son centrales, es un proyecto central, no es misceláneo, no es accesorio a algo. También me llama la atención que, tratando de contrarrestar la batalla comunicacional o la derrota comunicacional que menciona Yanna, el gobierno lo encuadre diciendo que este es un proyecto pro empleo, cuando no es un proyecto pro empleo, es un proyecto que tiene numerosos artículos o medidas que benefician a los más ricos. No solamente está la rebaja del impuesto corporativo, sino que también la rebaja de impuestos para traer los capitales a Chile, la integración del sistema tributario, la anulación de las contribuciones para la primera vivienda, que aunque esa es una medida bastante popular entre las personas, más popular que la rebaja tributaria, en realidad beneficia al porcentaje de más altos ingresos en Chile, porque la gran mayoría de las personas que tienen bajos ingresos no pagan contribuciones. Entonces, es un paquete de medidas pro personas de más altos ingresos, y no hay ninguna obligación en estas medidas de que ese dinero, por ejemplo, los que van a repatriar capitales o los que les van a bajar los impuestos, o que van a poder retirar utilidades con menos tributos al fisco, tengan que gastarlo en empleo. O sea, no, es algo que se supone que puede suceder, aunque la evidencia demuestra todo lo contrario. Y yo he escuchado a varios ministros decir que esto va a tener efecto a mediano plazo. Entonces, todo lo que se ha hecho para alivianar el peso o la imagen del proyecto no cambia lo esencial, que efectivamente es un proyecto pro élite. Mira, o sea, un solo alcance, porque se menciona incluso, o sea, es tan paradójico lo que plantea Alejandra, que se menciona una medida, no sé cuántos artículos ocupa, a favor del empleo por la vía de una franquicia tributaria
a los sueldos, que sean menores a 800.000 pesos. Pero esa franquicia es para el empleador, pues, no es para el trabajador. Claro. Y tampoco obliga o tiene algún incentivo para que el empleador contrate más. Le dan la franquicia por cada trabajador ya contratado, no por contratar. Y de hecho podía incluso inhibir Bueno, que pero se además pague todas más sueldo que ese, esas ¿no? políticas son difíciles de implementar. Yo me acuerdo en los tiempos de Bachelet, Andrés Velasco también hicieron una política que era pro contratación de los trabajadores jóvenes. Y cuando tú ibas a las cifras a mirar exactamente cuántos, eran 1.500. Entonces, 1.500, en serio. O sea, tú haces el anuncio y lo pones, pero en términos de lucas, ¿dónde están las lucas? Las lucas están en la rebaja de impuestos, están en el dinero que el Estado va a dejar de percibir, y por eso lo han señalado muchas personas, y no hay ninguna compensación que esté a la altura de esa rebaja, ni ninguna medida que efectivamente estimule el empleo como Claro. directamente. Mira, yo me quiero bajar un poco, quiero ir a otro tema que va relacionado, vamos a estar analizando todos los detalles, aquí hay mucha cosa técnica, pero que hay que verla con cuidado. Pero quiero bajarme por otro lado. ¿De qué manera llega el gobierno a este gran momento para su relato político, para su futuro, ¿no es cierto?, y para las perspectivas que tiene el gobierno y el partido, digamos, más importante de este gobierno en términos de lo que significa haber llegado y haber ganado una elección como es el Partido Republicano? Pero déjame decir lo siguiente, el gobierno llega con una adhesión ciudadana que cada vez es más baja en relación a la desafección o a la desaprobación, pero quiero también destacar un dato que entrega Criteria Research respecto de cómo ha ido bajando la desconfianza en la figura de José Antonio Kast. O sea, si José Antonio Kast tenía al momento de iniciar el gobierno como presidente electo un 53% de confianza, en estos mes y medio esa confianza se ha bajado más de la mitad. O sea, hoy día tiene 25%. Y esto es súper relevante porque cuando preguntamos por qué la gente está desconfiada, es porque a la gente le prometieron muchas cosas. Y las cosas que más le prometieron, por la cual hicieron grandes campañas, hicieron grandes eslóganes y muchas columnas de opinión en distintos medios de comunicación, fue la seguridad. ¿Y qué les ofrecieron? Que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, ¿no es cierto?, que iban a expulsar a los migrantes irregulares, que les quedaban tantos días, después que los iban a invitar a salir, pero las expectativas eran tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, que la gente dijo, efectivamente, todo va a estar bien. Ese era el discurso. Seguridad. La economía sí, pero la economía estaba mucho más abajo. Y ahí viene el punto, porque todos los días hay homicidios, todos los días hay encerronas, todos los días vemos situaciones gravísimas. Hoy día secuestraron a un señor de 84 años, un empresario, y el mundo sigue, porque todos sabemos y todos sabíamos, los que hacemos estos temas y reporteamos estos temas, sabemos que no hay una bala de plata, ¿no?, para terminar con un problema como la delincuencia y el crimen organizado. Y la gente lo está sintiendo y lo está cobrando. Y eso, si tú lo sumas a otro aspecto que tiene que ver con la desconexión que ha mostrado el gobierno, cuando traspasa toda la crisis energética a los precios de las bencinas y por añadidura a los precios de los alimentos, nos encontramos con un gobierno que no logra conectar con esa ciudadanía que le dio el voto en un 58%. ¿Y qué termina ocurriendo? Cosas como las que vemos en estos días, como un ministro que dice no viene a ser popular, el ministro de Hacienda, o peor aún, con la subsecretaria de Prevención del Delito, que decía que la gente se tenía que autocuidar. Bueno, son medidas de autocuidado, si el Estado no está para ni decirle cómo se tiene que cuidar usted frente a temas como la delincuencia. O con una ministra del Deporte que dice que lo más importante es que la gente se vista bien, se vista linda, esa es la principal tarea del ministerio. Y por último, con la frase que cierra la semana, con la ministra de Ciencia, que más allá de las bajadas, dice que en realidad ella considera que haber sido pobre de alguna manera fue un regalo, porque permitió terminar siendo la persona que era. Todo eso nos habla de una desconexión y por eso este gobierno llega, sí, con una buena situación en el Congreso, sin duda, pero con una escasa, digamos, percepción de afinidad por parte de la ciudadanía, que a la larga es la que mantiene o sustenta a los gobiernos. Yasna.
Bueno, y en ese contexto, el gobierno tiene que hacer también una defensa técnica de su proyecto de ley misceláneo, y para eso presentó hoy día un informe financiero que tienen que traerlo todos los proyectos de ley. No lo leí, me disculpo con nuestra audiencia, pero tiene 200 páginas el proyecto de ley, pero sí tenemos hace rato los datos que da el propio gobierno y los datos que han dado las oposiciones. Y el informe financiero no termina de cuadrar para poder recaudar realmente lo que significa el gasto, no solo en reconstrucción, sino que en estas franquicias tributarias para aumentar el empleo, etcétera. Porque estamos hablando de cada punto de rebaja de impuestos le sale al fisco 600 millones de dólares. ¿Cómo se recupera? En inversión, en estímulo a la actividad económica que eso produciría. En 10 años, 300 millones de dólares. Y para el retorno, 330 millones en 10 años. El impuesto a las donaciones es uno de los aspectos recaudatorios que tiene la rebaja del impuesto a las donaciones, también transitoria, para que la gente planifique su herencia y entonces pague por anticipado, 300 millones de pesos. El fin de la franquicia a las capacitaciones del CENSE, 300 millones, ya van 600. Ponle que en 10 años si se logra recaudar por crecimiento 300 millones, ya, pongámosle 30 en un año, porque estoy haciendo el cálculo a un año. Tienes la repatriación de capitales, que también significa un estímulo, un perdonazo, pero para que se repatrien ahora, y entonces también en el primer año tienes otros 300. O sea, te dan ya 930 millones de dólares. Eso es lo máximo que se puede recaudar. Va a formar un fondo de 400 millones de dólares para la reconstrucción, contra un retorno que ya lo dije, 1.400 millones. O sea, no sé por dónde les cuadra la cifra y por lo tanto no sé qué ingeniería lograron hacer en el informe financiero que entró hoy día al Congreso. Me temo que les costó bastante y el Consejo Fiscal Autónomo, cuando le toque comparecer a dar su opinión, no va a ser de las mejores. Hay también un estudio de la Fundación Nodo 21 que calculó cuántos miles de millones de pesos se van a beneficiar los ministros con alto patrimonio en este gobierno, que son bastantes. Y yo creo que eso también va a abrir la pregunta del conflicto de interés, porque son ministros que están tomando medidas que los benefician directa y personalmente. Yo quería tomar el punto de la... Pero espérate, ministros que tienen viviendas, que tienen capitales afuera tienen para capitales repatriar, afuera, y que tienen harta herencia para heredar. Solo el ministro de Defensa creo que eran 525.000 millones de pesos. Son una cifra así astronómica, así que no me quiero caer, así que, pero es el 11,3%. Este beneficio que ellos recibirían es el 11,3% del recorte presupuestario del 3% que se le van a hacer a todos los ministerios. O sea, es tan alto el patrimonio que representa un 11,3% del ajuste fiscal que quiere hacer el gobierno. Es enorme. Bueno, pero yo quería apuntar al tema político. La oposición está enfrentada a un dilema que yo creo, me imagino que no es fácil de resolver. Por un lado es decir, negamos la idea de legislar a este y otros proyectos y van quedando en minoría, como fueron los republicanos durante el gobierno de Gabriel Boric, negándose a legislar muchos proyectos, o aceptan la idea de legislar y dan el debate después, con el riesgo de que igual se terminen aprobando los proyectos, además con su firma en la idea de legislar. La oposición no parece tener una estrategia consensuada y hay mucho estímulo al descolaje. El partido de la gente que votó en contra de la idea de legislar de la escuela protegida, en este caso va a votar a favor, y hay mucho estímulo al pirquineo a obtener colgajos, cosas que sí son misceláneas y accesorias, pero que les pueden poner su firma. Yo obtuve esto, yo obtuve lo otro, no, y que rentan mucho para sus pretensiones futuras, pero que en términos globales no resuelven los problemas de fondo de estos proyectos. Entonces, se va a armar una majamama ahí que yo creo que va a terminar redundando en una mala política pública, políticas públicas
mal diseñadas y mal implementadas y que no le van a quitar al gobierno y al oficialismo lo central que quieren obtener. Yo creo que este proyecto, por más que se exponga que es pro ricos o pro millonarios, más que pro empleo, no va a lograr ser escamoteado en el Congreso. Claro. No, Exacto, yo creo que lo tienen ganado, claro. Hay Por que supuesto. ver la tramitación. Oye, es un tremendo proyecto, son 210 páginas, espérate, anoté aquí, 50 artículos. Uno de esos artículos que es el Estatuto de Invariabilidad Tributaria. Ojo, Oh, esa ese es otra, también. es Por ley de 25, amarre. por 20, Ley de amarre, te encargo el 25 amarre. años. Ese tiene, porque es un estatuto, no es un artículo del proyecto, un estatuto para que todas las empresas nacionales y extranjeras firmen convenios de invariabilidad tributaria. Ese solo artículo tiene 51 incisos. O sea, es un proyecto larguísimo y lo quieren sacar el 1 de junio para que el presidente pueda dar cuenta de este avance en su cuenta al Congreso Pleno, lo que yo veo bien difícil. Claro. Pero una acotación sobre lo que decía Alejandra respecto al Partido de la Gente. A mí me sorprende porque votaron, salvo una voto díscolo, pero se cuadraron en la votación de la presidencia de la Cámara. Votaron todos en contra del proyecto Escuela Protegida y ahora van a votar todos a favor de la idea de legislar porque están cuadrados. Entonces están haciendo como contraargumentos Lo que respecto tiene- de su... Bueno, lo que tiene una contra, ¿cómo decirlo? Un efecto que podría ser un arma de doble filo para el gobierno, porque detrás de eso también está el perfilamiento que quieren darle a Franco Parisi. Ahora, ojo, un partido que en su interior tiene como el diputado Javier Olivares, que tú lo escuchas hablar y tú la verdad... Pero igual que ahora lo lograron alinear. Por supuesto, pero un diputado que está todo el rato, yo me tocó hablar con él esta semana, que te está diciendo que si él no está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo nomás con la mayoría del partido porque él se debe a sus electores. Si se tiene que ir porque a él no lo A él manda, lo manda la nadie. gente. No lo manda ni París, no lo manda el partido. No, entonces, está difícil. Ahora están cuadrándose. No, yo solo quiero profundizar en la discusión respecto de lo que plantea este proyecto, porque este proyecto se basa en la convicción, algunos dicen ideológica, algunos dicen sin respaldo empírico, otros que lo tiene, que solo el hecho de que las empresas paguen menos impuestos va a generar mayor reactivación, va a generar lo que se llama, ¿no es cierto?, mayor inversión, pero sin considerar, yo sé que esto es técnico y vamos a estar con Nicolás Izaguirre, el exministro de Hacienda, hablando del tema, pero es que es importante dejarlo claro, porque tal como se ha dicho, no es solo bajar los impuestos a las grandes empresas, sino que cuando tú reintegras el sistema tributario, lo que termina pasando es que el empresario que ya pagó por la empresa o paga menos o paga muy poco respecto de sus impuestos personales. Entonces, se supone que todo eso, según esta tesis, incentiva que el empresario, ¿no es cierto?, invierta en la empresa o los accionistas inviertan en la empresa, etcétera, etcétera. Todo lo cual es súper discutible. Pero obviamente no hay una sola opinión, hay que ver las evidencias empíricas. Y lo único que sí está claro, y que nosotros lo dijimos en el programa pasado, es que la llamada Comisión Marfan determinó que al bajar los impuestos a las grandes empresas sí tiene una incidencia más o menos en el crecimiento, no una cosa grandiosa, pero tiene una incidencia, pero lo que no logra es que se produzca la compensación de todo lo que se deja recaudar por parte del Estado. Eso no se logra con el solo crecimiento. Y ahí está la gran pregunta, que este texto tampoco responde. O sea, hay que ver el informe financiero, pero con los números que ya dimos es bien difícil que cuadre. Ahora, respecto a los falsos supuestos, yo comparto, Mirna, porque se ha dicho que bajar de 27 a 23 o a 25, decía el gobierno anterior, el impuesto corporativo, o sea, el impuesto a las grandes empresas, es un consenso, por el hecho de que el gobierno anterior, a través del pacto fiscal que propuso Mario Marcel, también lo proponía, pero ojo que eso no es un consenso por sí solo, venía con medidas compensatorias, como subir el impuesto a los patrimonios de los grandes patrimonios. Y luego se ha dicho que Chile tiene el impuesto corporativo más alto
de la OCDE o más alto que el promedio de la OCDE. Eso es parcialmente cierto, porque sí, efectivamente es el más alto, pero si tú lo comparas con los países que tienen un sistema integrado como el nuestro, que tú lo explicaste muy bien, o sea, que lo que pagan como corporativo se los devuelven por crédito como impuesto global complementario o personal. Esos tienen tasas de impuesto corporativo mucho mayores. Yo aquí anoté Australia 30, nosotros estamos bajando del 27, que lo consideramos mucho, al 23. Nueva Zelanda 28, México 30, Corea del Sur 27, etcétera. Entonces, o sea, es un falso. Y otro falso supuesto, déjame terminar con eso, es que esto, al tiro. Sí, pues y a mí también me queda un... Sí, pues te quedan... Pero podemos alargarnos de este tema. Ya. Otro falso supuesto es... doy permiso. Porque ella es la jefa. Claro. Vamos. ¿Viste? Se me fue la línea. No, Y ya otro me- falso ya me supuesto, acordé. otro falso. A ver. Otro falso supuesto es... Se me volvió ahí la línea. No, ya te pasaste. Es que esto va a generar reactivación y la verdad es que la reactivación va a venir igual, porque el año 25 cerró con un récord desde 2013 que no había en Chile una cantidad de proyectos de inversión aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental como los que hubo. Fueron, aquí noté, 41.530 millones, perdón. No desde el 2013, desde 1993 que no se aprobaba tal cantidad de proyectos de inversión en el sistema. Eso significa que esos proyectos aprobados van a empezar ahora a construirse, a invertirse. Por lo tanto, la reactivación viene con reforma tributaria o sin reforma tributaria. Ya, usted tiene tiempo para hablar de un tema que querías hablar. Ya. Sí, porque Te quedan 2 está minutos. ligado. Vale. Está ligado. Yo creo que hay una instalación de los supuestos más neoliberales y que se entroncan con la vieja raigambre aristocrática chilena, esta idea de que los trabajadores cuando piden mejores beneficios están recibiendo un regalo porque no saben usar su dinero y se lo dedican al vicio y siempre quieren trabajar menos y son poco productivos, y toda esa idea en torno al trabajo tiene. En cambio, cuando el dinero se da a las personas de más altos ingresos, ellas son personas muy responsables que lo invierten en trabajo y qué sé yo. Y esta idea se expresa claramente, por un lado, en este proyecto que le da ventajas a las personas de más altos ingresos, y por otro lado, el escamoteo que se está intentando hacer de proyectos laborales, leyes que ya son leyes de la República, como la ley de las 40 horas. Hubo un dictamen hace poco, 2 dictámenes de la Dirección del Trabajo, que le buscan ajustes que no tenemos tiempo para desarrollarlo aquí completamente, pero ajustes que son pro empleador, que dejan, aparte de las personas contratadas con el artículo 22, fuera de la ley, con una interpretación torcida respecto de si son fiscalizados o no son fiscalizados, y respecto de cómo aplicar la rebaja que tiene que a partir del próximo domingo ocurrir, de las 44 a las 42 horas. Esa rebaja, dice, debe producirse por acuerdo principal entre las partes, como si no hubiera desequilibrio en esa materia, como si todos los trabajadores estuvieran sindicalizados. Bueno. Y luego, si no ocurre, se debe contabilizar 2 horas en 2 días distintos, y si la jornada es de 6 días, 50 minutos y 20 minutos. Esos 20 minutos del tercer día, obviamente que son, en buen chileno, topón para adentro, porque nadie se va a ir 20 minutos antes de la jornada laboral. Bueno, en los dictámenes se ve también cómo se pueden aplicar las leyes, y a veces no hay que ni siquiera pasar por el Congreso. A otro dictamen? Es que tenemos que irnos a la pausa. Usted a la vuelta lo puede decir. Nos vamos a la pausa, vamos a seguir conversando de estos temas. También vamos a hablar del proyecto Escuelas Protegidas, y a pesar de Chile, Bachelet se lanza a la ONU. Pero antes déjenme contarles qué significa sentir esa tristeza difícil de nombrar, que no es exactamente depresión ni simple nostalgia. En nuestra locura, Constanza Michelson explora la melancolía entre historia, ciencia y filosofía junto a Sergio Rojas y Javier Argüello. Un viaje entre memoria, duelo y arte. Próximo martes, 22 horas por UChile TV. Nos vamos a una pausa. Saudade es el sentimiento. Saudade. Sí, saudade. Ah, saudade. Saudade. Ya, a la pausa y volvemos. La políglota. Portuñol.
¿Qué significa ser animales que hablan y que cargan con el peso de saber que un día van a morir? Queremos explorar cómo en nuestra época nombramos y respondemos al dilema de existir. No es algo nuevo, solo que hoy le ponemos un nombre técnico. Le decimos salud mental. Ya sean las teorías antiguas o modernas, todas coinciden en algo, en que somos animales extraños, hechos de instinto y de cultura, y de ese cruce, para nada armonioso, nace lo inconsciente. ¿Pero aceptamos realmente que no nos conocemos tanto? ¿Somos capaces de reconocer que hay deseos, temores y fantasías que no controlamos, pero que igualmente afectan al mundo? Como escribió el controversial Sigmund Freud, la locura ocurre en la intersección de la historia personal y la historia con mayúscula. por eso sacamos el diván a la ciudad para analizar no solo nuestras mentes, sino también el lugar donde ellas existen. Porque esta ciudad y nuestro tiempo son parte de nuestra locura. Bien, ya estamos de regreso. ¿Quedó algo en el tintero, Yasna Levin? Sí, es que hablando de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, hubo un dictamen, pero de la Contraloría General de la República, y es bien serio porque el órgano a cargo de recaudar es la Tesorería General de la República, pero como hay un plan muy agresivo para cobrar las deudas del CAE, se le instruyó en este dictamen de Contraloría a la Tesorería a poder ocupar sus procedimientos de cobranza tributaria en la cobranza de CAE. ¿Qué significa eso? Que puede embargar y hacer apremios judiciales sin requisito pasar por ningún juez. Ahora, este programa es para personas que perciben más de 5 millones de pesos, lo que entonces uno dice, está bien que paguen, sí, pero la atribución la va a conservar porque es un dictamen y por lo tanto después de que cobren a los de 5 millones van a venir los de 4, los de 3, los de 2 y la mayor parte de los deudores que son de menos de 800.000 pesos de ingreso. Ya. Bien, bueno el punto, Yasna, pero ahora vamos con otro de los proyectos que el gobierno está impulsando, como es el proyecto Escuelas Protegidas, que en su artículo primero habla de la revisión de las mochilas, los efectos personales, en el artículo segundo habla de la prohibición de vestimentas y accesorios, por ejemplo, taparse la cara, la cambucha, lo que sea. Luego, las mayores atribuciones que van a tener los profesores, sanciones por la interrupción de clases, uno de los puntos aquí que ha sido también cuestionado porque podría impedir el derecho a manifestación. Y el más polémico, sin duda, tiene que ver... Ustedes dos ya las tendrían que haber hecho. Nosotros ya nos sacaron de la universidad, pues, Gancita, no habíamos podido estudiar ni una cuestión. A mí no, porque yo era muy ordenada. No, porque ella estaba en otra... Es que ella estaba en otra universidad. ¿Por qué se excluye? Porque usted no podía hacer cosas porque usted estaba en una universidad. No, porque yo hacía mis cositas en la bola. Calladita y la calladita. En la universidad iba a era una rezar a la camuflada. parroquia. Claro. Sí, pues te sí, partía. y de hecho, estaba en la... No me acuerdo cómo se llama. Oye, pero la más polémica no es esa la que les nombraba, sino que el artículo 5 y el 6, el 5 que habla de las sanciones conductuales y convivencia, que esa sí podría, dicen algunos, ¿no? Poder afectar el derecho a manifestación, y el de la restricción de la gratuidad universitaria. Y aquí tenemos que entrar porque esto ya está generando, sí, apoyo ciudadano, a diferencia de la ley miscelánea o de la reforma tributaria, que para la gente, ya lo decíamos al comienzo en el primer bloque, la gente no solo quiere que no le bajen los impuestos a los empresarios, sino que le suban los impuestos. Pero acá hay un consenso mayoritario, más del 70% en las encuestas de las personas que dicen sí. Si el joven, la persona, comete un acto violento, etcétera, grave, se le tiene que quitar el beneficio. ¿Cómo lo ves? Mira, me parece mal porque ya la condena es la condena de lo que sea, digamos, si estuvo en un acto violento y esa persona fue condenada, esa es la sanción. Además, me parece que como Estado, el Estado debe promover a que las personas que han cometido delito, cualquiera sea, se rehabiliten y sean parte integral de la sociedad. No queremos marginalizar a las personas que han cometido delito y de hecho
los presos de cualquier tipo de delito, homicidas, violadores, todo, incluso pueden dar la paz, iba a decir la PAA, No, pueden dar la paz en la cárcel y estudiar. Entonces a mí me parece que los castigos adicionales a lo que ya son gravosos, que es la sanción penal, son innecesarios y son contrarios a los intereses de como país. Pero a mí me parece que esa población va a ser muy poca, porque está a condición de que la condena esté ejecutoriada y no sé qué, ya. Es poco probable que afecte a muchas personas. Lo que sí puede afectar a muchas personas es este otro artículo de cancelar Sanciones la por interrupción de matrícula. clases. Cancelar la matrícula a quienes interrumpan las clases. Claro. Esto puede ser un llamado a paro, puede ser una manifestación, puede ser, no sé, una fiesta, cosas que hacen los jóvenes. ¿De qué se trata la adolescencia y la juventud? De equivocarse, meter las patas, corregir, crecer y luego transformarse, transgredir. Entonces, a mí me parece que estos medidas disciplinarias o disciplinantes hacia la juventud son excesivas, no se justifican y normalmente producen el efecto contrario al que se busca. Y ahí tenemos un dron. A nosotros también nos están vigilando. Exacto. Alguien te mira. ¿Yasna Levin? Y el búho. Y el búho, es de la el búho desapareció. No, si está ahí. Aparece y desaparece. Ahí está. En el cuadro. Cuente. No, yo pienso que, como siempre, se está poniendo un enfoque penal, punitivo, de seguridad pública a un fenómeno que es pedagógico y social. Estos fenómenos requieren más prevención que sanción. Por supuesto que sanción también requiere, no son excluyentes, pero primero se previene. Ahora, efectivamente esto es muy popular porque lo que se imaginan las personas cuando se trata de violencia es, bueno, el apuñalamiento a una inspectora, que por supuesto es deleznable, pero no tiene nada que ver con los fenómenos que se producen en las dinámicas escolares. O segundo, en los overoles blancos, que efectivamente ya es un fenómeno endémico que tiene una impunidad estructural. Ha habido 10 condenas de overoles blancos en los distintos colegios emblemáticos en 20 años, desde que más o menos existen ese fenómeno, 10 condenas. Entonces, efectivamente, es muy irritante que el problema no se resuelva. Pero esos jóvenes o señores, no sabemos, tienen penas bastante serias. Y lo que pasa es que los tienen que pillar, pues para eso la policía, la inteligencia tiene que hacer su trabajo, no transferírselo a los educadores. Pero tienen penas de incendio, que es una de las máximas penas, de daño a la propiedad pública, daño a la infraestructura, o sea, son bastante gravosas. Entonces, transferirle eso a la comunidad educativa me parece que es un error que solamente trata de tapar la incapacidad política y policial de enfrentar este problema de violencia. Ahora, cuando tú sancionas la organización formal al centro alumno que hace una asamblea o que hace una toma pero pacífica, lo que tú haces es subsidiar a la organización violenta, porque si el centro alumno no resuelve los problemas porque no tiene capacidad de presión, de manifestación, entonces, ¿cómo vas a conculcar el derecho a manifestación? Bueno, entonces lo que haces es fortalecer la expresión asistémica, cuando la sistémica no te ofrece un canal de representación. Entonces creo que incurre en ese grave error, entre otros. Bueno, pero el tema de la gratuidad como pena es además tremendamente discriminatorio. Eso significa que solamente el 60% más pobre de los jóvenes, porque ese es el derecho a la gratuidad, claro. El 60% más pobre es el único que se va a ver sometido a una posible sanción vitalicia por lo demás. Bueno, pero además no de 5 años. Sin mencionar que cuando un joven comete un acto irracional, desproporcionado, también hay que pensar que está en una etapa de la vida donde, si bien tiene un joven de 18 años, por supuesto, 16 para arriba, ¿no es cierto?, tiene ya la capacidad para poder discernir que lo que está haciendo no está bien. Evidentemente que si uno se remonta a los 18 años, la cantidad de cosas
que pudimos haber hecho, de las cuales nos arrepentimos hoy, y si por eso nosotros vamos a ser sancionados de esa manera, la pregunta es qué va a pasar con ese joven que cometió un hecho grave y que debe ser sancionado sin duda por la justicia, como tú bien decías, ¿no? Pero me temo que este es un tema que, a diferencia del anterior que les señalaba, sí cala en la población, como cala el tema de la seguridad, y que fue por lo cual este gobierno fue electo, no nos olvidemos de esto. El gobierno, más allá de la economía, insisto, fue electo por temas de seguridad, porque lo veían, porque se presentaron los actuales gobernantes como los llamados a hacer las cosas bien, y de una vez por todas, y aplicar mano dura cuando hay que aplicar, y aquí de lo que se trata, ¿no es cierto?, es que las sanciones sean ejemplarizadoras, porque hay un sector del país que cree que mientras más penas hay, mientras más altas son las penas, mientras la sanción es más fuerte y como lo estoy diciendo, drástica y radical, bueno, eso va a inhibir al eventual infractor. Pero la verdad es que así como la pena de muerte no inhibe, ¿no es cierto?, al futuro asesino, tampoco necesariamente porque tú tengas un detector de metales en un colegio, que yo puedo entender que los papás se sientan y mamás se sientan tranquilos y seguros, perfecto, yo digo, si tiene que estar, que esté, pero eso no va a impedir que una persona vaya desarrollando por un tema de salud mental y de otras razones una situación que pudiera llevar a aquellos hechos que hemos conocido, como el de Calama, sin duda, y como los que conocemos habitualmente en países desarrollados como Estados Unidos. Entonces, la falsa sensación de seguridad aparece ahí con el pórtico, pero si no intervienes al colegio en su conjunto y a toda la comunidad, eso es bien difícil que pueda tener un objetivo, que se cumpla el objetivo que se espera. Ale. Mira, yo viví en Estados Unidos y tuve a mis hijos en escuelas públicas en Estados Unidos. Y es cierto que está más naturalizado allá el control del ingreso y todo, pero ahí en Estados Unidos, por lo menos donde yo viví, había una policía especializada en colegios, que era ejercida normalmente por mujeres, pero es una policía que se entiende de protección a los niños. Entonces, no solamente están viendo que nadie entre con una arma, en Estados Unidos los cabros chicos pues no solamente pueden llevar un cuchillo, pueden llevar un arma porque es legal, que los padres tienen armas en los closets, sino que además, por ejemplo, se preocupan de que no entren adultos al colegio, de que los niños no salgan sin que alguien los haya retirado. O sea, cumple como lo que hacen en muchos colegios o escuelas en Chile, la persona que está en portería, pero son una policía, son un cuerpo policial que recibe una formación especial para tratar con jóvenes, para reaccionar ante ciertas crisis, etcétera. Yo creo que si en Chile no existe, ¿a quién se le va a dar esa responsabilidad? Se le está dando en este minuto a los inspectores o al personal del propio colegio, que tiene que revisar las ropas de las personas o las mochilas. Todo eso se abren puertas para el abuso, porque cada una de esas medidas requiere protocolos, requiere una manera de actuar que no sea lesiva, que no sea traumatizante para los niños y jóvenes. Y si tú lo haces a trochimucha, a lo mejor alguno lo va a hacer de manera delicada, pero en otro caso también se abre la puerta al abuso sexual, a tocaciones indebidas, a las humillaciones por la manera de vestir, porque alguien va más pobre, o la discriminación respecto de a quién le vamos a revisar la ropa y a quién no. Se abre una caja de Pandora enorme cuando se adoptan estas políticas sin hacer los estudios, sin atenerse a la evidencia, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en el resto del mundo. Ya, tenemos a ver si me cuentas, Darcos, y ya estamos para cambiar de tema, porque no podemos dejar de comentar lo que está haciendo en estos días, ¿no? La presentación de Michelle Bachelet, la expresidenta para la Secretaría General de Naciones Unidas, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Con más de 3 horas, donde uno de los conceptos que más se destacó fue la esperanza. Y esto en medio de la confirmación del gobierno de no apoyar su candidatura.
Vamos a entrar ya en unos aspectos que se han conocido en estas horas, como que la Cancillería ordenó abrir una investigación contra funcionarios chilenos que estarían apoyando la candidatura de la presidenta Bachelet ante las Naciones Unidas. Yasna Levin. No, eso ya es, como lo calificó el ex embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, una verdadera racia, porque hay funcionarios que lo que hicieron fue coordinar a través de un mail la hora que hay que ir a buscar el aeropuerto a la escolta de la expresidenta de la República de Chile, que tiene que viajar con escolta y que tiene que ser recibida por la Embajada de Chile. Entonces, francamente, ya va mucho más allá de lo que significa el encono de retirarle el apoyo. Ahora, me parece que el ridículo diplomático ya se está pagando, porque hay un acuerdo cada vez más consolidado, no solo de que sea un latinoamericano, sino que sea una mujer. Hay 4 candidatos y solamente 2 mujeres. Lo más probable es que el africano Macky Sall salga, porque el acuerdo es hombre y no es latinoamericano, y el otro es además, Rafael Sudáfrica Grossi. le apoyó la nominación, el país más importante de África. De África, exacto. Él apoyó la nominación de Bachelet. Por lo tanto, ya tenemos una de 2 candidatas que representa a Chile. O sea, el ridículo diplomático ya se consumó, independiente de lo que ocurra ahora en el Consejo Nacional de Naciones Unidas, porque en el Consejo de Seguridad, quiero decir, porque el procedimiento que corresponde ahora es que después de las audiencias ciudadanas que se terminaron hoy día miércoles, ayer y hoy miércoles, la Asamblea General pasa estos 4 nombres al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, cada uno de los 15 miembros tiene 2 papeletas, los 5 permanentes que tienen derecho a veto, y una papeleta el resto de los otros 10. La papeleta de los 5 miembros con derecho a veto es el veto, además de un voto que cada uno emite que es favorable o desaconsejable. Esas me parece que son las expresiones del voto. Bueno, el que tenga o la que tenga en realidad. ¿Alienta o desalienta? Aliento o desalienta. Encourage, discourage. Eso. Así. La que tenga más de 9 alientos. Claro. Es la que va a ser sugerida no pueden empatar porque son 15, ¿no? Es la que va a ser sugerida a la Asamblea General, y la Asamblea General vota por mayoría simple, que siempre es una ratificación. Que exista el veto de Estados Unidos es bastante improbable, porque la única vez que se ha emitido un veto lo hizo China en el año 1981, y lo que produjo con eso es que se anularon entre todos y al final no hubo candidato. Bueno, ahí tiene que votar la Asamblea, me explicaba hoy día José Miguel Insulza, si llegara el caso. Pero la Asamblea vota por mayoría y... Si no se ponen de acuerdo los miembros Claro, esa vez terminaron finalmente haciendo integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Eso es lo que hicieron aquella vez, y terminó siendo Pérez de Cuéllar, si no me equivoco. Entonces es la posibilidad de que haya un veto de Estados Unidos, cuya candidata obviamente no es Michelle Bachelet, sino que es Greenspan, la ex vicepresidenta de Costa Rica, es muy improbable. De hecho, uno se pregunta si el gobierno de Chile bajó a Michelle Bachelet porque se lo pidió a Estados Unidos para evitarse el bochorno de tener que vetar a una candidata, que es algo que es completamente erradicado de la diplomacia de Naciones Unidas. No es tan impensable. Yo no lo creo posible, porque... ¿Tú no crees posible? No. ¿Qué no crees posible? Que Estados Unidos le haya pedido a Chile que no apoye a Bachelet. No lo creo. ¿No? No, yo creo que a Estados Unidos... ¿Qué? A Trump tiene tantos problemas, tantos frentes abiertos, tantas cosas de las cuales preocuparse, si aprieta o no el botón nuclear o no aprieta el botón nuclear. Pero esto no lo resuelve el presidente de Estados Unidos, lo resuelven los funcionarios. Pero es que el que podría tener un encono particular es Trump o Marco Rubio por subrogación, pero... yo creo que hay una carta de los senadores republicanos, de algunos, pidiéndole a Estados Unidos que la yo creo que eso sí está gatillado desde acá, y ahí hay uno. Pero también es una carta pichiruchi, son 3, 4 senadores. No es como, no tiene ninguna gravitación en la política estadounidense. Y por otro lado, Estados Unidos no ha vetado a ninguno de los otros candidatos que han sido presidentes bastante progresistas los que ha tenido, y que, digamos, han sido un contrapeso a Estados Unidos. A Trump le sirve tener
con quien pelearse. No creo que no tiene ningún candidato que poner, así que yo no creo que sea una cosa central en Estados Unidos que se le vaya la vida en vetar a Michelle Bachelet. Al que se le va la vida es a Kast. Y está, yo creo que haciendo monitos, poniendo agujitas, todo lo posible para que no la elijan, porque si no la eligen, de alguna manera se ratifica su postura, por eso. Pero si eligen a Bachelet, va a ser un tremendo dolor de cabeza, una humillación tremenda, haberse restado. Es una mezquindad tan Mira, yo evidente. te lo voy a plantear de esta manera. Además, sobre todo con las razones, eran viables. Más Claro. que una mezquindad, es una ordinariez de marca mayor. Uno puede entender que haya diferencias políticas, pero esto ya es no entender la figura del cargo, ¿no? de habitar el cargo de presidente, lo primero. En segundo término, según mis fuentes, quien realmente hoy día está articulando las relaciones exteriores del país no es el ministro Pérez Maquena directamente, sino que es su asesora, la persona de Teresa Mira, que un experto en Derecho Internacional me decía que sabe tanto de relaciones internacionales como él sabe de astronomía. Perdón que lo diga, pero esto es lo que yo reporté. Y lo que está pasando es que el ministro, y esto te lo dicen fuentes de Cancillería o del mundo diplomático, el ministro Pérez Maquena está dedicado fundamentalmente al tema inversiones, ver nuevos negocios para el mundo, para el país. Recordemos que él viene además del mundo de la empresa, ¿no? De Quiñenco, de los Luxich, ¿no? ¿Y qué ocurre? El subsecretario Patricio Torres, por ejemplo, el jefe de gabinete del ministro Carlos Buomoro o el secretario general de la Política Exterior Frank Tressler, la verdad es que están teniendo un segundo plano porque justamente Teresa Mira es la que está llevando, es la que está conduciendo la manera de abordar. O sea, esta cuestión de perseguir a los funcionarios porque fueron a la asamblea en una cuestión que es de Estado, o sea... Bueno, yo debo decir que yo viví un episodio similar y no solamente no es exclusividad de este gobierno. Tienden los gobiernos a pegar patadas por debajo de la mesa. Por supuesto. Sí, pero lo que pasa es que aquí quedaron en evidencia y es una cuestión demasiado grande como para que no se note. Claro, pero es que lo que pasa es que acá es muy feo porque, a ver, está independiente si te gusta o no te gusta la figura de la presidenta Bachelet, si votaste o no votaste por ella cuando fue gobierno 2 veces, pero objetivamente es la candidata que mejor currículum tiene. O sea, yo creo que, a ver, sacándose el velo de aquellos que la detestan porque es de izquierda, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ONU Mujeres, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2 veces presidenta de Chile. Díganme, ¿quién tiene de los candidatos que están en curso? Porque además el gobierno decía que no, que había muchos candidatos, entonces que esto se iba a dispersar. Pero por favor, ¿qué argumento más pueril? Si no se sostiene. Tú sabes que cuando hubo más candidatos fue en 2016. 13 candidatos y aquí hay 4. Entonces el gobierno se entrampa solo. El ministro, para explicar en un momento que fue al Congreso, hasta le tiritaba la pera al ministro Pérez Maquena, porque yo creo que ni él mismo se lo cree. Pero además hizo una exposición impecable, Bachelet, apoyada por las cancillerías con todos los recursos de Brasil, y pidiéndole de México. A las embajadas respectivas, ¿no es cierto?, el apoyo para poder gestionar todo lo que significa dónde me quedo a alojar, cuál es la logística con la que yo voy a llegar a la asamblea. No lo pidió, se lo ofrecieron. Se lo ofrecieron, no te digo, pero lo que te quiero decir, y el gobierno y el Estado de Chile, así como mirando para arriba. Y que nadie la hable, que nadie la mire. Pero por eso te digo, entonces esto no resiste. Yo creo que nosotros lo dijimos en este programa, no es por nada, pero no, autobombo porque lo dijimos. Cuando se designó al canciller, nosotros dijimos, este señor... así como que por de pronto mucho. No, y o sea, las relaciones internacionales son cuestiones muy delicadas, o sea, tú no puedes llegar a improvisar o tener tener solamente una agenda tan ideológica, porque el mundo se fragua más allá de tus ideas. Entonces, a mí me parece que esto es una ordinariedad, lo que yo digo, y si efectivamente Michelle Bachelet logra pasar esta gran prueba para su vida, va a tener que dar explicaciones al gobierno. Si no la logra,
ese acto va a ser un punto a favor, pero para la expresidenta va a ser una raya en el agua, porque yo considero que ya con todo lo que ha hecho en su vida, por Dios que tiene elementos para decir, pucha, misión cumplida, creo yo. No, quería agregar cuán competitiva es Michelle Bachelet en esto, porque de todas maneras puede perder. Si también aquí hay un entusiasmo de patriótico, claro. Sí, pero puede perder. Rebeca Grispan no es una mala candidata, es bastante buena. Tiene menos apoyo latinoamericano en todo caso, pero efectivamente las presiones de los países con veto podrían no materializarse en veto, pero sí en presiones. No sabemos. Hay mucha operación entre medio, hay mucho que tiene que ver con otros criterios, en fin. Pero perdona, tú sabes que su gobierno no es de la línea política de ella y la apoya. Sí, la apoya. Exactamente, es un signo contrario, sin embargo, totalmente la apoya. Pero ella ayer en la audiencia ciudadana, la misma que en la mañana tuvo Bachelet, porque es B, o sea, era por orden alfabético. Greenspan la tuvo ayer porque es G después de Grossi, antes de Grossi. Bueno, da lo mismo, pero a ella le preguntaron mucho acerca del genocidio en Gaza. Y ella no... ¿A quién? ¿A quién dices tú? A Greenspan. A Greenspan, ya. Y eso generó bastante resquemor porque ella eludió la pregunta permanentemente. No habló de genocidio en Gaza. Entonces, bueno, el hecho de que se lo preguntaran ya era horquillarla porque es judía. Entonces, la pregunta ya en sí entrañaba un cierto antisemitismo, pero el hecho de que evadiera la respuesta generó mucha reticencia. Yo creo que se dice, por lo que yo he reporteado, que fue una mala presentación en ese sentido, sobre todo por el contexto y porque es Naciones Unidas la que ha propiciado todas las iniciativas de paz para la región. Entonces, no causó muy buena impresión, pero de todas maneras es bastante competitiva ella. Yo creo que el punto no es si había muchos candidatos o pocos candidatos, ni si eran mejores o peores que Bachelet. Yo creo que si hay una compatriota que tiene la posibilidad de obtener ese alto cargo, el Estado de Chile tiene la obligación de apoyarla, sea cual sea todos los demás criterios deben ir segundo, porque si fuera por eso de que no hay muchos equipos, vamos a perder, entonces no habrían partidos de fútbol, no habría interés en ir a ninguna competencia de ningún tipo, porque por supuesto que puedes perder, por supuesto que puede haber personas mejores que tú, pero el Estado de Chile, al restarse de apoyar a Michelle Bachelet, queda con una actitud mezquina ante el mundo que es impresentable. Ya pues, chiquillas, se nos acabó el tiempo. Vamos a irnos a un corte y al regreso... Hay más tiempo que vida, dicen los brasileños. Ah, mira, buena. En fin. Pero nuestra vida... Nos queda poquito. Queda cada vez menos. No, ya no te quejes. Ya, está bien. Bueno, sigamos para adelante. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, ex ministro de varias otras carteras más, Fondo Monetario Internacional. Vamos a desmenuzar el proyecto de ley, el megaproyecto, ley miscelánea, como usted quiera llamarlo. Ley chimichurri. Chimichurri, tutti quanti. Está buena esa también. Volvemos en un ratito. Macedonia. Tutti quanti. Ciudadanas y ciudadanos, soy Francisco Vidal, profesor de Historia y Geografía de la Gran Universidad de Chile. Muchos cargos en la vida, sí, pero lo que permanece, lo que me apasiona, ser profesor de Historia. Por eso que los invitamos todos los jueves a las 22 horas a UChile TV. ¿Con qué objeto? Que hablemos de la historia, pero ojo, entendiendo que toda historia es contemporánea. Y como más de alguna vez lo he dicho a mis alumnos, para que me entiendan, oiga, si usted tiene un problema del presente y va al especialista, ese especialista para iniciar la resolución del problema, ¿qué le dice? Cuénteme su historia. Nos vemos.
Estamos de regreso y ustedes lo ven aquí en el estudio. Estamos con el ex, ya vamos a presentarlo como corresponde. Nicolás Izaguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Déjame contar que fuiste ministro de Hacienda en los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, de Educación y de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet. Estuviste en el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Efectivamente. Ya. Largo tiempo. Largo tiempo. Y actualmente integras el directorio de la Compañía General de Electricidad, CGE, en Chile. Perfecto. Y soy profesor de la Universidad de Chile. ¿De la FEN o perfecto? Claro. Eso es lo más importante. Eso, Habría que haber partido por ahí. Facultad de Economía y Negocios. Muy Llegó bien. eléctrico, ¿no? Llegué eléctrico, bueno, se demoró un poco el móvil, como llaman ahora. Ya, Así vamos que no con quería la... dejarla atrasada. No, está perfecto. Vamos con lo primero. ¿Cuál es tu primera apreciación de este proyecto misceláneo o proyecto, megaproyecto del presidente Kast? Ya, yo no sé si le voy a meter demasiados temas, pero yo creo que es imposible hablar de lo que está pasando con la economía chilena, y yo sé que Mirna en particular ha estado cubriendo su programa sin entender lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es tan gravitante respecto de la marcha de la economía chilena que hay que tratar de inscribir este tema, digamos, de la ley miscelánea, como se llame, dentro de lo que va a ser la coyuntura económica próxima. Pero si quieren lo toco después, lo toco antes. Vamos, ustedes me dirán. vamos nomás. Por donde quieras. Parte. Bueno, la situación entre Irán, Estados Unidos y Israel, yo al menos no veo visos de que se solucione pronto. Básicamente, y eso lo sigo realmente diariamente, porque, digamos, la estrategia de salida de Trump no es compatible con lo mínimo que necesitan los iraníes y tampoco es compatible con lo máximo que quieren los israelíes. Entonces ahí hay un conjunto disjunto. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto significa un problema en el precio del petróleo, en los fertilizantes y en otras cosas, que va a generar un problema en la economía mundial no menor. Y eso va a significar que la economía chilena va a estar sometida a una especie de presión recesiva desde el exterior, como hemos tenido en otras oportunidades. Entonces, mirar todo este tema de la reconstrucción económica, como se llama, aunque yo creo que es restauración, en un contexto de un mundo recesivo, es muy distinto que en un contexto de un mundo expansivo. Para darles una cierta idea de cómo las cosas se relacionan. Si la economía se estuviera expandiendo mucho, porque se está expandiendo mucho el mundo, por último, tú vas a recoger más ingresos fiscales que pueden compensar en parte las rebajas tributarias. Pero si al contrario, la actividad está más bien yendo hacia abajo, a los problemas de ingresos fiscales generados por las rebajas tributarias le vas a tener que añadir la desaceleración económica y se te puede producir un problema de un déficit realmente muy grande. ¿El gobierno está inconsciente de esto o cuál ves tú la motivación de plantear este proyecto con este diseño? Bueno, lo que pasa es que este fue un shock que el gobierno no esperaba. Tanto es así que desde el lado más político que quizás les interesa Pero los más. gobiernos nunca esperan las cosas que pasan, o sea, pasan cosas. Claro, algunos tienen más cintura, otros tienen menos cintura. Ahí ya vamos a entrar en el terreno de las interpretaciones respecto de por qué el gobierno se fue en la línea dura, digamos, de paz. Sí. Porque otra relación obvia entre la situación económica, política y el exterior, el shock del combustible, ¿cierto? La gente va a decir, ¿cómo no había un solo centavo para evitarme en parte al menos el alza de la benzina, el diésel, que ya no es un problema de la clase alta, porque se ha difundido mucho el automóvil, etcétera, etcétera. Y ahora van a rebajar los impuestos, no entiendo. ¿Te fijas que las dos cosas se relacionan? Entonces yo creo que el gobierno siguió con, digamos, la línea dura. ¿Cómo? Claro. Con la línea dura. Con su marcha inicial, como no se oye padre, pero eso políticamente lo va a complicar, porque si la economía se le comienza a desacelerar mucho, y el petróleo no baja, y la benzina no baja, y la inflación sube, las encuestas no le van muy bien, como no le ha ido, y ustedes saben mejor que yo que cuando las encuestas bajan, la lealtad parlamentaria también. Lo mismo, pues, de todas maneras. Entonces ahí podemos entrar en un capítulo B. ¿Por qué tú dices restauración en vez de reconstrucción?
Bueno, porque el proyecto, como se ha dicho, yo dije la otra vez en un programa de una radio que voy los viernes, yo me imagino que ustedes no quieren que uno nombre a la competencia. No, nosotros somos totalmente Pero ahí la generosas. escuchamos. Ya, la en radio el cooperativa. café de la Exactamente. Cecilia Robaretti. Hay Eso. que hacerle Sí, propaganda por a las supuesto. colegas. Dije Tutti Frutti y algunos se molestaron, pero yo lo encontraba ni siquiera ofensivo porque el Tutti Frutti es rico. Por lo menos a mí me gusta. Sobre todo con sandía. Rico con Claro. sandía. ¿Sí te gusta? Entonces, esto tiene cosas distintas, pero todos sabemos que el cuerpo del tema es la reforma tributaria. Entonces, hablemos de la reforma tributaria en vez de hablar de la ley miscelánea. Y esta reforma tributaria es como el sueño de la derecha desde hace mucho tiempo. Si tú recorres hacia atrás, muchas de las cosas que hoy día están echando pie atrás son cosas que ellos mismos concedieron frente a proyectos tributarios que tenían los gobiernos de centro izquierda, que ellos lo encontraban demasiado excesivos, y concedieron esto como una línea de negociación. Pero ahora se olvidaron de que, porque fíjate que el proyecto que tiene una semi-integración, que se llama, si quieres después entramos en detalle, fue lo que se negoció con la entonces oposición frente al proyecto que había llevado la presidenta Bachelet, el ministro Arenas, que se llamaba de renta atribuida. Ellos dijeron, no, eso no puede ser, entonces hagamos un sistema semi-integrado, ¿ya? E incluso, y subamos el impuesto corporativo a 27. Después, cuando vino la pandemia y la crisis social, Sebastián Piñera II llevó otro proyecto que mantuvo el 27%. Entonces, esto lo había honrado los votos de la derecha ya en varias reformas tributarias anteriores. Pero ahora, ¿cierto?, que ganan la elección con un 58%, que yo creo que es parcialmente prestado, vuelven a foja cero. Dice, este es lo que yo quiero, que es, ¿cierto?, un impuesto a la renta bajo, ya sea a los socios o a las empresas o a ambos. Pero Ya, vota pero la la- derecha. O sea, Claro, pero es la restauración, cuando tú hablas de restauración. Por eso dije restauración, porque claro. volver, Exacto. A la dictadura, no sé si tanto, bueno, en la dictadura fue peor. Sí. En la dictadura, en los años finales de Vigil, llevaron el impuesto corporativo a cero. A cero, pero alcanzó a durar muy poco. Ya. Y cuando llegó la concertación con el ministro Fox, el presidente Elwin, eso se cambió rápidamente. Fue el primer pacto tributario que se hizo con la derecha. Llevaron a cero y que solo pagaba el dueño cuando retiraba utilidades. claro. Pero poco a poco se fue pactando durante todos esos años el que los impuestos corporativos, ya podemos entrar a hablar de eso, o sea, la primera etapa, que es el impuesto corporativo, el impuesto que paga la empresa, fuera subiendo y llegó a Nicolás, 27. pero la premisa es que al bajar los impuestos a las grandes empresas, los empresarios van a invertir más, va a reactivarse la economía, va a aumentar la productividad, va a haber más crecimiento y por ende más empleo. Se habla mucho de que la OCDE, tenemos nuestro país, el que paga más impuestos a las empresas. Ya. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el análisis que tú haces? Bueno. ¿Hay evidencia? Estos son distintas formas de apreciar cómo funciona el mundo, que siempre existió entre la derecha, ¿cierto?, y la izquierda. Si bajar impuestos fuera una fórmula mágica para que se produjera toda la cadena que tú nos acabas de mencionar, bueno, tendría que llevar los impuestos hasta casi cero, ¿cierto? Y eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, si fuera cierto que yo bajo impuestos, crece más la economía, con eso Hay más recaudo más y más empleo. empleo. Bueno, sigamos bajando. Entonces, evidentemente que el argumento tiene alguna trampita, porque llega algún momento en que eso no será tan así, pues si no llegaríamos a impuestos cero, ¿cierto? Hay un muy buen libro que sacó hace algunos años la Universidad Adolfo Ibáñez, y quien dirige ¿cómo se llama el hijo de su papá? Es psicólogo. Ya, Claudio Costini. Claudio Agostini. Sí. Disculpa, Claudio, viene el nombre de tu papá primero. Exacto. Como a todo el mundo le viene el nombre de mi mamá primero, así que para que Eso, muy bien. Nadie se ofenda. nadie se ofenda. Dale. Y si tú miras la historia del siglo XIX y XX, la derecha siempre se opuso a lo que se llaman los impuestos directos. O sea, los impuestos que tú cobras en base a la utilidad de las empresas o en base a los salarios. Y quería que solo hubiese como IVA. En ese entonces eran impuestos al comercio exterior y antes impuestos al salitre. Y se opusieron. Es muy linda el relato. En cambio, si tú ves los países desarrollados, la estructura es al revés. Es mucho más fuerte los impuestos a las rentas que los impuestos al consumo, que son el IVA y todas estas cosas. Acá es al revés.
Entonces, sí, ellos siempre han tenido la teoría de que las rentas no debieran pagar. Ahora, ¿cuál es el problema para tratar de tener una mirada más de fondo? No hay ningún impuesto, y por algo se llaman impuestos, que sea, digamos, que no hagan daño alguno. ¿Cómo se llama eso? Inocuo. Inocuo. El IVA daña al consumidor, que tiene que pagar por un 19% más por un producto y por tanto le rinde menos la plata. Que además es regresivo, ¿no? Además es regresivo, como bien dice Alejandra. El impuesto a los salarios, que es un impuesto de ingreso de segunda categoría, te hace que tú trabajas por 100, pero terminas recibiendo 80, por tanto tienes menos incentivo a trabajar, menos incentivo a producir. Y el impuesto a las ganancias también produce una pequeña rentabilidad menos en la inversión. Entonces, lo que te quiero decir es que no hay ningún impuesto que sea inocuo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cobramos impuestos? Porque hay que mirar esta cuestión de forma holística. Porque los impuestos son los que permiten que haya un Estado de Derecho, que proteja los derechos de propiedad, que resuelva conflictos a través del Poder Judicial, que dé seguridad, que proteja las fronteras, que dé educación, que dé salud. Y todas esas cosas contribuyen al crecimiento. No sé si me explico. Sí. Entonces, tú efectivamente estás conspirando un poco contra el crecimiento por cobrar impuestos, pero la plata la reinyectas y estás ayudando al crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se observa en el mundo? En el mundo se observa que esta ecuación de cuánto saco y reinyecto, porque lo que saco perjudica, pero lo que reinyecto beneficia, ¿en dónde pongo el fiel de la balanza? Y si tú ves países que son parecidos a nosotros, podemos entrar inmediatamente, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, estructura de exportaciones parecidas, tienen impuestos más altos, no más bajos. Entonces, por alguna razón curiosa, ellos encontraron que este fiel de la balanza entre lo que yo desincentivo por cobrar versus lo que incentivo por educar, tener buena salud, generar investigación y desarrollo, tener infraestructura, proteger la frontera, lo segundo más que contribuye lo que... Pero la derecha tiene una visión de que hay que dejar que los que más tienen ahorren lo más posible, inviertan lo más posible, porque se va a producir este efecto maravilloso, ¿cierto?, de chorreo, y todos vamos a estar mejor. Pero la evidencia empírica del mundo no es esa. La evidencia empírica del mundo es que los países más desarrollados cobran más impuestos, no menos impuestos. Nicolás, esta visión del mundo tiene una doble cara. Tiene la cara de que también más dinero para los trabajadores es plata botada o mal gastada, es asistencialismo. Entonces, al mismo tiempo que se promueven políticas de reducción tributaria para los más ricos, se tratan de limitar el salario mínimo, las 40 horas, la sala cuna. En términos de necesidades de un país, ¿qué rinde más? La plata puesta en los trabajadores que finalmente van a consumir, van a mover la economía, o las reducciones tributarias a los más ricos. A ver, los trabajadores van a recibir un sueldo en una sociedad relativamente justa que es equivalente a lo que ellos contribuyen. Ahora, lo que ellos contribuyen va a tener mucha relación con el capital humano que tengan, con el nivel educativo. Y el nivel educativo hay que financiarlo con impuestos, entonces volvemos al mismo círculo. Sí. No es un problema de que los salarios perjudiquen o beneficien en la medida en que corresponde a la productividad del trabajador. Y esa productividad es más alta en la medida que hay mejor educación. Ahora, si tú subes salarios y no aumenta la productividad, eso efectivamente te genera un problema, ¿ya? O sea, eso no es enteramente falso. Pero en general, digamos, la productividad del trabajo, tal como la productividad del capital, contribuyen al crecimiento del mismo modo. Lo que yo estoy tratando de decir es que este equilibrio de cuánto les cobro en definitiva a empresarios y a empresas, porque el argumento que hacen, efectivamente, yo entre más le cobro a empresarios y empresas, hay menos incentivo a la inversión, la economía crece menos. Ya. Pero están desligando eso de lo que tú haces con la plata que recaudas. Eso es lo que le estoy tratando de decir.
¿Y Chile tiene una carga tributaria excesiva? No. Comparémonos nuevamente. Además, cuando dicen que la OCDE tiene 23%, yo algo te lo comenté en un programa, claro, de primera categoría, y Chile tiene 27%, están comparando peras con manzanas. Porque en la OCDE hay países que se llaman, la voy a aburrir con esto, sistema integrado y sistema desintegrado. Nosotros con este proyecto de ley tendríamos un sistema integrado, al igual que Nueva Zelanda, Australia, Canadá. ¿Qué significa eso? Que solo paga el socio. O sea, a ti te pueden retener parte de tu plata en el impuesto de primera categoría, que es lo que estamos discutiendo, el impuesto corporativo, pero después te la devuelven cuando tú tributas como socio. Eso es un sistema integrado. En los países que hay sistema integrado, la tasa de primera categoría, de la que estamos hablando, es más alta, promedia 30, no 23. Donde es más baja es en el sistema desintegrado, por ejemplo, Irlanda. Irlanda, que lo ponen siempre como ejemplo. ¿Pero por qué? Porque ahí te paga la empresa y después el socio paga también tal como paga. No solo también, no se cuenta en lo absoluto lo que pagó la empresa. Claro. Entonces, obviamente, cuando no te devuelven nada, tú no puedes cobrar tanto porque la parte del león la estás sacando por el lado del impuesto directo al socio. ¿Me entiendes? Además, casi un paraíso tributario Irlanda, ¿no? Tiene tiene 12,5. Podríamos entrar por qué le funciona bien Irlanda, que es otra cosa que tampoco se dice. Que podría Pero déjame preguntarte otra cosa antes, porque... Pero me expliqué que no es lo mismo, porque en un lado cobran por dos partes, aquí por una sola parte. Entonces, cuando cobras por una sola parte, compárate con los que cobran por una sola parte. Claro, pero suena bien decir que somos los que más pagamos de la OCDE, y ahí se queda. No, lo que pasa es que otra discusión es cuánto se recauda versus cuánto se gasta, porque no retorna por efecto del solo crecimiento. Eso ya lo despejaste. Pero hay hay medidas recaudatorias en este proyecto de ley. Por ejemplo, la repatriación de capitales, que es algo que se ha hecho ya por tercera vez, sería esta. Hay, por ejemplo, la eliminación de la franquicia Sense, eso se ahorra $300 millones de una. Y hay el impuesto a las donaciones, que también se hace un año o transitoriamente, la posibilidad de que no se pague impuesto a la herencia vía una posibilidad de menor impuesto a las donaciones en vida para los que van a heredar. Esas tres cosas, según el informe financiero del Ejecutivo, recauda muchísimo y además del crecimiento, por supuesto, que es la principal fuente. Entonces, así se equilibraría. ¿Es eso correcto? A ver, este proyecto, uno de los problemas que tiene, que además de lo tributario trae otras cosas, por eso le llaman la ley Tutti Frutti. Sí. Entonces, es bien difícil discutir las cosas a fondo cuando tú tienes 30 temas distintos a discutir. ¿Ya? De hecho, 40, creo que es. De hecho, Más de 40. 41. Sí. Claro. Entonces, déjame terminar un poquitito con el tema anterior y voy al tiro de lo que tú me dices, Yarna. Para hacer cuestiones comparables, comparemos lo que se recauda en total, ya sea de empresa o empresario, porque el empresario al final es el dueño de la empresa. Algunos le cobran a la empresa y al empresario, otros solo al empresario, unos le cobran en una primera etapa y en una segunda etapa, otros todos de una, pero comparemos peras con peras. ¿Cuánto recauda Chile por la vía del impuesto a la empresa? 4% del PIB. ¿Es superior al promedio de la OCDE? Sí, es superior. ¿Es superior a lo que cobran los que tienen sistema integrado? No. Australia, Nueva Zelanda, más o menos tienen 5,5. ¿Ok? Ya. No importa. Para hacernos las cosas comparables, 4 OCDE menos. Pero veamos cuánto le cobran al socio. Los impuestos directos incluíamos también los salarios. Promedio OCDE 8% del PIB. Chile 2%. Sumemos, hagamos álgebra simple, 4 más 2, 6. 8 más. 3 más 8, 12. Porque es 8,5, 3,5. Sí. O sea, los impuestos estos que afectan la inversión, teóricamente, son en la OECD, en promedio, el doble que en Chile. Correcto. Déjame, Nicolás. ¿Por qué ellos que no descubrieron esta ley maravillosa de que bajando impuestos... Sí, de que bajando impuestos ellos echaban a andar una especie de correa sin fin de más crecimiento? O sea, claro que lo saben. Las compensaciones.
una cantidad de otras cosas que lo que tendríamos que ir una por una. Pero, por ejemplo, lo de la herencia. Lo que tú haces con eso es incentivar a que se pague el impuesto ahora, pero que no se pague después. Y se va a pagar menos ahora de lo que se pagaría después, porque las herencias van creciendo, porque son personas que todavía están haciendo trabajar ese capital. Entonces, es como que te paguen al contado en vez de que te paguen a plazo. Pero al final te van a pagar menos, no más. Ahora se va a ver como si fuera más. El año 2027 o 2028. Pero ¿y después? ¿Me entiendes? Es como, voy a hacer un símil que no es exacto. Es como si yo para financiar un déficit vendo una propiedad. Claro, al principio financio re bien el déficit. Pero después no tienes la propiedad. Pero después no tengo la propiedad. En cambio, si la arriendo, tengo un poquitito todos los años. ¿Me explico? Sí. El juego ese es el juego que hay en varias de estas otras cosas. Ya. Y la repatriación de capitales, otra vez. La repatriación de capital, también tendríamos que entrar en detalle, ¿no? Son dineros que salieron para afuera, que no han pagado lo que corresponde, entonces tú les das una oportunidad para que vengan y saneen, ¿cierto? Transparencia. Si tú lo haces una vez, ya, recopilas, habían cosas desde el año 73, en la primera ley que presentaron, antes de la época de la Unidad Popular, se trajo los capitales y se recaudó. Pero si tú de tiempo en tiempo vas haciendo nuevamente estas cosas que vengan chiquillos porque le voy a cobrar menos, adivina lo que va a hacer la gente. Va a sacar la plata para afuera y va a esperar la próxima vez que... Claro. Correcto. Nicolás, es que se nos acaba Entonces, el tiempo. son todos, ya. Se nos acaba el tiempo, Diablo. pero mira, Yo pensé que esto era más lamentablemente... largo No es porque es que nos quedan 3 minutos, pero no te puedo dejar de preguntar lo que es el diagnóstico que hace el gobierno cuando presenta su proyecto. Crecimiento promedio 2% anual desde 2014, inversión cayó 27,5% del PIB en 2013 a 23,7% promedio en los últimos 12 años siguientes, 860.000 desempleados actualmente, desempleo juvenil 22,2%, caída de 0,4% la actividad en los primeros meses de 2026, etcétera. O sea, tenemos una restricción del crecimiento con una suerte como de aletargamiento, ¿no? Y por eso que proponen este proyecto. ¿Coincides con esta...? Bueno, ahí hay mezcladas peras con manzanas, pero hasta, imagínate. O sea, realmente cosas... Ya. ¿Estamos creciendo poco? Sí, estamos creciendo poco. ¿Estamos creciendo poco ahora? No, hace 12 años. ¿Es porque las empresas y empresarios pagan mucho? Ellos creen que sí, yo creo que no. Que tiene que ver con otras cosas de las que partimos diciendo, que tiene que ver con el problema del mundo, que ha vuelto el proteccionismo. Nosotros vivimos en nuestras exportaciones, las exportaciones se han desacelerado dramáticamente, y si a mí me dijeran dónde hay que concentrar, en ver cómo tenemos una nueva fase de desarrollo exportador en este mundo más restringido, y ahí está el tema del litio, el hidrógeno verde, el propio cobre, con concentración público-privada, con capital de riesgo. Yo no creo que vaya por el lado de los impuestos directos, pero bueno, ellos ganaron, tienen su teoría y están planteando esto. Pero honestamente yo no creo que vaya por ahí el tema. Bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, chicas. Teníamos tanto más. Segunda parte. Porque quedaron todas las preguntas ahí. No, pero tenemos mucho más que preguntar. Yo por alguna razón pensé que... ¿Te amarramos al tiro? No me amarren, nada me amarra ahí. Te queríamos amarrar para que nos vengas a contar después, un par de meses más. Pues. No a la ley de amarre. Bueno. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook. ¿Qué más? YouTube. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de... ¿Qué? Nuestro canal de YouTube, pues. Ya. ¿Puedo decir una última cosa rápida? Diga. A todo esto, yo hubiese estado de acuerdo con que bajaran el de primera categoría, el de corporaciones, siempre que compensaran. No estoy en contra de todo, pero no podemos... Claro que sí. El tema de las compensaciones, gran tema. Se acabó. Buenas noches. Muchas gracias por habernos visto aquí en el 11.2 de la televisión abierta, la televisión pública, y por Radio Universidad de Chile 102.5. Buenas noches. Televisión pública.